Benditos sean los hogares donde se levantan a buscar la presencia del Señor. Amén. Bueno, ¿y quiénes están necesitados de una palabra de parte de Dios para su vida? Hoy tenemos una palabra poderosa de parte de Dios para nosotros. Quiero que recibamos a nuestra pastora, la pastora Yolanda Vargas, que hoy nos va a compartir el mensaje de la palabra de Dios con gran unción y gran poder. ¡Un aplauso! Esa es. Buenos días, Dios les bendiga. La verdad me alegra muchísimo poder llegar hasta sus hogares, poder compartir una palabra, y he rogado a Dios para que esta palabra pueda impactar nuestros corazones. Amén. Y producir un cambio que es el anhelo del corazón de Dios y nosotros como pastores cuando predicamos la palabra del Señor. Hoy vamos a tratar el tema En búsqueda de la paz. No es la película En búsqueda de la felicidad, que esa también es buena, pero el tema es En búsqueda de la paz. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 14, dice así la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repítalo conmigo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En cierta oportunidad, en un reino muy lejano, el rey decidió hacer un concurso y convocó a todos los artistas que habían en su reino y a sus alrededores con el objetivo de que le hicieran una pintura, una escultura, algo de arte muy hermoso que reflejara la paz perfecta. Sé que en alguna ocasión usted ha escuchado esta ilustración. A este concurso acudieron muchísimos artistas, hicieron unos cuadros esplendorosos, muy bonitos. Cuando llegó el día final, el día para elegir el cuadro que pudiera representar la paz perfecta, el rey se quedó mirando y observó plácidamente todos los cuadros y le gustaron específicamente dos. A los de los muchos que habían, él seleccionó dos, y de esos dos tendrían que seleccionar el cuadro que representara la paz perfecta. El primer cuadro que el rey seleccionó era un hermoso lago. Se veía en las aguas cristalinas, unas montañas súper tranquilas que estaban siendo iluminadas por esos rayos de luz, unos árboles frondosos alrededor, y todo se veía realmente una paz perfecta. Así que muchos dijeron, este va a ser el ganador. Después de eso, el rey descubrió el otro cuadro que le había llamado la atención, y este cuadro era muy contrario al que acababan de ver. Tenía unas montañas, se veían escabrosas, el cielo se veía nublado y se veían como rayos y que la lluvia estaba cayendo. Había una cascada que se veía con esa fuerza, ese ímpetu con que golpeaba contra las rocas y caía hacia la profundidad del abismo. Y el rey, una de las cosas que le llamó la atención es que, observando ese cuadro que para nada parecía la paz, vio en la grieta de una de esas montañas que había un arbusto, y en ese arbusto había un nido, y en ese nido vio que había un pajarito muy plácido cuidando a sus polluelos. Así que el rey observó este cuadro y dijo, este cuadro es el que para mí representa la paz perfecta. Todos se quedaron asombrados, queriendo que el rey diera una explicación más clara al por qué la selección de este cuadro. Y él dijo con unas palabras sencillas: la paz no es ausencia de problemas, sino es la fuerza y la fortaleza para pasar los problemas. Wow. Así que hoy yo quiero que nosotros estudiemos este tema, porque estamos viendo, a diario vemos en noticias, sé que usted mira pues por lo menos una vez noticias al día, y vemos cómo el índice de violencia se ha disparado más del 150% dentro de los hogares. Y dentro de los hogares es donde se espera que haya pues ese remanso de paz. Pastor, la mayoría de casas en Colombia no tienen más de 100 metros cuadrados. Y si usted mira, todo el mundo aclama por la paz, todos queremos un líder que traiga la paz, pero mi responsabilidad es hacer la paz en esos 100 metros cuadrados. Si usted logra hacer la paz en ese territorio pequeño que Dios le encomendó,
que es su familia, usted podrá impactar el mundo. Si no es capaz de hacer la paz en esos 65, 80 o 100 metros cuadrados que Dios le ha permitido vivir con su familia, difícilmente nosotros podemos hacer un cambio en nuestro mundo, mucho menos en nuestros hogares. Hay gente que ni siquiera tiene paz en la cama con la esposa, ¿no? 1,40 por 1,90. Un espacio muy cortico y ni siquiera ahí tienen paz. Bueno, y otros ahí es donde encuentran la paz, ¿no? Ah, bueno, sí. Eso sí, hay de todo un poco en la viña del Señor. Por algo lo dice. Bueno, entonces yo quiero que nosotros hoy miremos a la luz de la palabra lo que dice el apóstol Santiago, que era el hermano del Señor. Él dice en libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras? Dice, y los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras concupiscencias las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis porque no pedís. La pregunta que él se hace es, ¿de dónde es que vienen las guerras, los pleitos, todas esas situaciones dolorosas que tanto afectan a la humanidad? Y la respuesta es que ellas vienen del corazón. Esas respuestas, esas guerras vienen de la codicia, que son deseos exuberantes o deseos desbordados por poseer algo que de pronto puede ser material, puede ser espiritual o puede ser algo físico. Es también la envidia, que es un malestar por el bienestar de otro, por las cosas que otro posee, tanto materiales como espirituales. Los celos es cuando las personas, por causa del temor, piensan que van a perder el lugar que tienen en el corazón de alguien o en una empresa o en un lugar, y eso los lleva pues a tener esos celos amargos que llevan más adelante a cometer hechos que hay que lamentar. No solo los celos entre parejas, sino también los celos entre hermanos, los celos entre familiares. Yo conocí el caso de una persona que no podía amar porque él veía que un hijo amaba a su esposa. Entonces, pero no era el hijo de él, sino que era un matrimonio disfuncional que ellos habían establecido también. Ella ya tenía hijos. Entonces, él, al ver que su esposa le daba cariño a su propio hijo, al hijo de ella, este hombre entró en celos y ahí es donde vinieron las contiendas familiares. Entonces, note cómo podemos encender un infierno de fuego en algo que puede haber un remanso de paz, que es en medio de una familia, que es a través del amor, y utilizar el amor para encender la llama del infierno. Los celos, la envidia, la codicia. ¿Qué más? Los odios, los odios muchas veces por resentimientos se dan por causa de las circunstancias adversas que se viven, que no sabemos tratar o no sabemos poder liberarnos de ese daño que nos han hecho algunas personas. Es falta también lo que se llama de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de usted de levantarse de una situación adversa sin consecuencias, porque hay gente que se levanta, pero esas consecuencias o esas heridas las llevan a lo largo de la vida, que son los que los llevan a sentir ese odio hacia una persona, se ponen mal. Por ejemplo, si usted está en un lugar y ve a alguien que le saca de una vez como de casillas, usted se pone mal, se desencaja, es porque su corazón tiene odio, aunque no lo reconozca, porque uno muchas veces, no siente, pero sí es eso lo que hay en el corazón y usted necesita permitirle al Señor que trate con esa área de su vida. El odio es también el producto de un orgullo, es decir, de albergar o acumular algunos resentimientos adquiridos por causa de las circunstancias entre los roces familiares que suelen darse. Ahora, recuerden cómo Jesús, cuando le dijo: ¿a qué compararé a un hombre prudente? Lo compararé con uno que edificó su casa sobre la roca. Y dijo: y vinieron los ríos, vinieron las lluvias, vinieron los vientos con ímpetu. En toda familia, en todo hogar, en toda casa, siempre vamos a tener roces. Pero es necesario nosotros aprender a disipar y a perdonar, no permitir que el odio ya cale en el corazón de la persona, porque
a través de los resentimientos, cosas pequeñas. Y yo le decía, por ejemplo, a alguien, le dije, para que una pareja funcione, para que una familia funcione, necesitamos expresar lo que estamos sintiendo, soltarlo, sacarlo, no guardarlo y albergarlo ahí en el corazón, sino que tenemos que aprender a sentarnos como familia y a dialogarlo. Bueno, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué esas malas actitudes? Háblanos y entremos a cuentas. Habla tú para justificarte, le dijo Dios a Isaías. Ahora, ese trabajo es un trabajo que nosotros tenemos que hacer como padres, ¿no? Yo siempre he contado, y a mí no me da pena decirlo, que cuando era muy pequeña, tendría como 10 u 11 años, no recuerdo muy bien, me enfermé. Y mi mamá, que siendo una mujer de principios, detectó que mi problema no era físico, sino psicosomático. Así que la enfermedad que me había dado es porque a mi hermana, o sea, a mi hermana Edilma, la que es menorcita, yo no me acuerdo si fue que le dieron algo o la llevaron a un viaje y a mí no, yo lo quería. Entonces, claro, me empezó a doler la cabeza, me empecé a sentir mal. Y mi mamá, yo recuerdo tanto que fue y se sentó, me llevó una agüita aromática, algo me llevó, pero me habló. Y yo nunca olvidé esas palabras. Me dijo, Yolandita, usted lo que tiene son celos y eso es pecado. Eso es como la envidia. Me dijo así, Dios tiene que ir y confesarse para que Dios la perdone. Eso no puede continuar con eso. Y note que la manera como ella, o sea, como mamá me lo dijo, me lo hizo saber, no me cogió a golpes, no me cogió a insultar, a maltratar, ni me, o sea, ella sabía que había un problema y yo agradezco a Dios por la sabiduría de ese momento. Y yo creo que por eso a lo largo de la vida yo no volví a sufrir más de celos ni de estos tipos de problemas. Si alguien lo bendecía o alguien recibía algo, aprendí a aceptarlo y Dios, a saber que lo que Dios tiene para mí me lo dará en su tiempo y no necesito envidiar o tratar de quitarle lo que otra persona tiene. Excelente meditación y que es para tomar como ejemplo. Hay veces que nosotros tenemos que aprender a dialogar con nuestros hijos, porque la guía de los hijos también somos nosotros los padres. Bueno, vamos a estudiar hoy cómo nosotros podemos solucionar esas guerras internas que hay en nuestro corazón y traer la paz a nuestra vida, a nuestros hogares. Conozco la historia de un hombre que al finalizar sus días ya casi moribundo, se puso a hacer una reflexión y él dijo que cuando era joven, él había propuesto hacer algo que cambiara el mundo y entonces él empezó a hacer cosas pero se dio cuenta que al transcurrir algunos años que nada cambiaba, que él se amargaba más tratando de hacer que los demás, que le escucharan, pero nada pasaba. Entonces dijo, bueno, ¿será que estoy siendo demasiado ambicioso? Voy a hacer algo por mi nación. Y se propuso entonces hacer algo que pudiera impactar la nación. Entonces entró en política, empezó a hacer cosas, yo voy a hacer diferente, logró algunos cargos, pero al pasar los años, él se dio cuenta que nada cambiaba, que todo seguía igual y se sintió como defraudado. Entonces dijo, bueno, voy a intentarlo con algo más pequeño. Tal vez mi problema es mi familia, que me sacan las chispas, mi familia que no me comprende. Voy a cambiar mi familia, es algo más pequeño. Y empezó a trabajar en ello, pero al pasar los años se dio cuenta de que poco o nada había logrado. Y ya casi en el ocaso de su vida, en una reflexión, él se puso a pensar, bueno, no logré cambiar el mundo, no cambié mi nación, no cambié mi familia y yo estoy amargado. Y entonces él dijo, voy a hacer un último intento, voy a cambiar yo. Y en ese voy a cambiar yo, él empezó a trabajar en su carácter, empezó a trabajar en cambiar esos odios y esos celos, esas cosas que lo llevaban a salirse de casillas. Y al poco tiempo él empezó a ver un cambio, que su familia empezó a acercarse, a tener una mejor relación. Y entonces en el final de sus días él dijo, si hubiera empezado como terminé, hubiera cambiado el mundo. Tal vez nosotros aún nos queda tiempo, no tratemos de cambiar a los demás, no tratemos de cambiar el mundo, no tratemos de cambiar tal vez lo que no se puede. Cambiemos nosotros, que al cambiar nosotros podremos hacer de verdad un impacto. Cambiaremos al mundo. Amén. Si usted cambia en su familia, mire, yo sé que las cosas van a mejorar, pero si nosotros no cambiamos, es imposible que intentemos transformar el mundo. Dígale a la persona que está a su lado, cambiemos, por favor. Yo voy a cambiar. Yo también voy a cambiar. Amén. Cambiemos. Y sabemos que si cambiamos nosotros, el mundo entero también cambiará. Algo que más también que nosotros debemos evitar
¿Cómo podemos entonces solucionar estos problemas, no? Las malas palabras también causan las guerras. No saber ser asertivos en la manera de dirigirnos a las otras personas. Hay veces que hacemos el reclamo y pues es apenas natural que entre nosotros mismos tengamos que llamarnos la atención, pero nos cuesta mucho trabajo ser asertivos con nuestras palabras. Entonces, yo en eso admiro mucho a mi esposa. Yo soy santanderiano, eso es como la iglesia de, ¿cómo es? De arriba de atravesada, de Vélez. De Vélez. Los santanderianos tenemos fama de ser atravesados como la iglesia de Vélez. Entonces uno a veces suelta, como dice el apóstol Santiago, con la lengua, enciende una gran llama de fuego que es alimentada también por el infierno. Entonces, con nuestras palabras a veces decimos cosas, herimos, y si no las sabemos decir con tacto, entonces la otra persona, ¿cómo nos responde? Pues de la misma manera. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, aplaca la ira, mas la palabra necia hace subir el furor. Entonces, nos va a tocar aprender a pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestra lengua para que a través de esas palabras dicientes o maldicientes no hiramos a los demás y que haya paz en nuestros hogares. Pedirle al Espíritu Santo de Dios: Señor, dame tacto para hablar cuando sea necesario. Dice también la Biblia: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Amén. Bueno, pastor, entonces vamos a mirar algunos aspectos de cómo podemos solucionar las guerras. Y Amén. Esto, si usted lo aplica en su hogar, va a poder solucionar esa falta de paz, de armonía que puede estar atravesando en su propia casa. Santiago capítulo 4, verso 3, donde veníamos leyendo, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo primero que debo tener en cuenta es cambiar la mala motivación aún en el momento de la oración. Note que Santiago está diciendo: aquí esta gente ora, esta gente pide, pero esta gente no recibe porque están pidiendo mal, están pidiendo solamente para sus propios deleites, están pidiendo tal vez para sus propios deseos y no están pidiendo para que haya realmente como esa armonía, para que el reino de Dios sea establecido. Note cómo dice que pedís y no recibís. ¿Qué es lo que usted ha pedido y no lo ha recibido? Puede ser que esté pidiendo mal, puede ser que la motivación que lo lleve a usted a pedir eso no sea la mejor motivación, porque ahí tal vez dice la Biblia: para gastar en vuestros deleites. Muchas personas que Dios ha bendecido, parece que esa bendición la han convertido eso en una maldición. He conocido el caso de mucha gente que no tenía empleo, que estaban sin trabajo y vivían consagraditos, con sus hijitos, con la esposita o el esposito, iban a la iglesia, oraban juntos, pero vino la bendición y se les convirtió en una maldición porque acabaron con el hogar. Ahora él tiene muchas ocupaciones, ahora tiene dinero, entonces se puede ir a gastar, se puede ir a tomar. Ahora él dice: no, es que yo me lo gané, yo tengo derecho. Igualmente ha pasado con mujeres. Y esa bendición, por eso dice, la convirtieron fue en una maldición. Entonces hay ocasiones en que el Señor dice: no les puedo dar, porque al darles, como su corazón no es recto, su corazón no está en paz, entonces ese corazón lo que va a hacer es que se va a dañar. Por eso debemos mirar que la forma de traer paz o de solucionar las guerras es cambie las malas motivaciones que hay en su corazón. Y en la oración, en el momento de la oración. En el momento de la oración. Hay algo que a mí me impacta, es que cómo Dios conoce nuestros pensamientos. Y dice también la Biblia que antes que nuestros labios pronuncien la oración, Dios ya la escuchó, porque Él, más que nuestra oración, conoce nuestra motivación. Entonces dice el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? Dice: del corazón de los hombres. Entonces dice: pedís, pero pedís mal, no recibís. O sea que hay una mala motivación en el momento de la oración. Esta mañana, al iniciar la transmisión, por eso yo les decía, es mejor a veces solo contar con la presencia de Dios. Y hay el himno ese que dice: nada más y nada más, sino
te quiero a ti. O sea, Señor, nosotros necesitamos es a Dios primero. Pero si nos acercamos a Dios como con una lista de peticiones, con una agenda, como dice ese disco, ese himno, pues obviamente que Dios también se va a sentir utilizado, y Él lo que quiere a veces como un padre es que nosotros le demos nuestra adoración. Entonces, cambiemos cómo, esto es el primer punto, ¿no? Cómo podemos solucionar las guerras que se producen en nuestro propio corazón. Número uno, pues cambiemos de nuestro propio corazón la motivación en nuestra oración. Y como tú lo decías, lo primero que digamos es: papito Dios, yo necesito es tu presencia, ser lleno del Espíritu Santo, y sobre todo, que el bien que tú me hagas, que tú me des, sea para yo bendecir a los demás. Cuando cambio la motivación de mi corazón ya no van a salir más guerras, sino que va a salir el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre y templanza. 9 frutos del Espíritu Santo que van a salir de mi corazón, cambiando mi motivación en la oración. Y una de las cosas, pastor, que dice Jesús en el libro de Mateo, es que parte de lo que a mí me puede ayudar a cambiar esa motivación es entender, dice Jesús: pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Note que si yo aprendo a orar de esa manera correcta, a veces estamos orando y terminamos de orar y empezamos a hablar mal del gobierno, mal, y la gente habla mal de todo. Y eso lo que hace es que atraigamos no cosas correctas. Entonces, en la oración, ¿qué tal si esta semana todos nos proponemos a orar por el gobierno? Para que gobiernen con justicia, con rectitud, para que sean guiados por Dios. ¿Qué tal si usted empieza a orar por la suegra? De pronto tiene problemas con ella y en vez de estar usted a toda hora haciendo, digamos, realzando los defectos, usted empieza a orar. Esas son motivaciones correctas. Cuando Jesús dijo, oren por los enemigos, bendigan a los que los maldicen. Miren, las redes sociales, cuántas veces nos ponemos a cazar peleas y hablamos y todo. ¿Por qué no cada vez que alguien nos maldiga y yo le propongo ya desde la iglesia, escribámosle una bendición? Yo te bendigo a ti y declaro que serás un hombre de Dios. Vamos a ver qué ocurre, porque el Señor dice, cambie la mala motivación en la oración. A veces estamos diciendo, Señor, que fuego descienda del cielo y los consuma. Estamos queriendo tener el poder para acabar a los que nos están persiguiendo, y muchas veces Dios permite esos enemigos para pulirnos a nosotros, para hacernos mejores personas, para que nuestro carácter sea formado. Entonces, les aliento a que cambiemos la mala motivación. Parte de la oración es que usted entre orando por sus enemigos, por los que los persiguen y por los que los ultrajan. ¿Hay alguien que lo haya ultrajado usted esta semana? ¿Hay alguien que haya hablado mal de usted? Vaya usted y ore por esa persona. Aleluya. Es la motivación. Ahí correcta. Sí me toca las 24 horas. Amén, pastor. Vamos a hacerlo si es necesario. Amén. Pero vamos a traer paz a nuestro corazón. Amén. El segundo punto. O sea, aclaremos. Note que si no hay una buena motivación, no habrá paz en mi corazón. No, y paz. De ahí es que se desprenden las guerras. Necesitas tú primero atraer la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento a tu corazón. Exactamente. Segundo aspecto, quite su egocentrismo. Muchas veces nuestras oraciones o lo que nosotros hacemos está centrado en el yo. Está centrado en entronar el yo. Entonces, si estoy enojado es porque a mí me hicieron sentir mal, porque a mí no me dieron, porque a mí no me hicieron sentir bien, porque a mí, y estamos centrados en ese egocentrismo. Y una de las cosas que Jesús nos enseñó es que si nosotros nos esforzábamos por hacer felices a los demás, realmente nosotros alcanzaríamos la felicidad y la paz. Note cómo la Biblia dice que Jesucristo hizo la paz con nosotros, hizo la paz con Dios por medio de su sangre. Fue derramando su sangre como Él pudo hacer la paz. Note que cuando el diablo habló a través de la boca de Pedro diciéndole, Jesús, ¿cómo se te ocurre ir a Jerusalén? ¿Cómo se te ocurre pensar que a ti te vayan a matar, que te hagan todo esto? No permitas que tal cosa te acontezca. Note que Jesús no alabó a Pedro, ay, Pedro tan preocupado por mí, Pedro, ¿cómo me ama?
Por el contrario, Jesús se dio cuenta que esa no era la voz de Pedro y dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando tú quieres tener una vida centrada, note que las parejas que se separan dicen estas palabras, es que yo ya no siento, es que yo ya no quiero, es que yo ya no me siento igual. ¿Por qué? Porque están idolatrando a su yo. Egolatría es uno de los pecados favoritos de Satanás, que usted entrone el yo antes que usted haga algo para que la palabra de Dios o para que el evangelio pueda correr en nuestros propios hogares. Yo te invito a que nosotros entendamos cuando Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas tú? Tú no te coges a golpes. No. Tú quieres tener ropa, lo mejor que usted pueda arreglarse. Si tienes la posibilidad de adelgazar, lo vas a hacer porque te amas. Tú tienes, digamos, que vemos a una mujer que tiene el cabello lindo y empezamos a preguntar qué te estás echando, qué haces. ¿Por qué? Porque nos amamos. Entonces queremos tenerlo también hermoso, queremos presentarnos de la mejor manera. Ojalá tener buen estudio, vivir en un lugar bonito, arreglamos donde estamos. ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Y lo que el Señor dice, a ese nivel que te amas, debes amar a tu prójimo. Así como tú quisieras el mejor plato de comida, hazlo también para tu prójimo. Como tú quisieras tal vez tenerlas mejor, que le hablen de la manera más suave y más amable, háblale a tu prójimo, porque lo que el Señor dijo fue, póngalo al mismo nivel. No es que ámate a ti primero y luego ama al prójimo. No, digo, ama al prójimo como a ti mismo. Note que aquí no le estaba dando que en primer lugar tú y luego el prójimo. Digo, como a ti mismo. Los puso en el mismo nivel. Parte de los problemas que nosotros tenemos en los hogares es por el egocentrismo. Por eso no hay paz, porque estamos siempre queriendo que seamos nosotros los primeros, que seamos entronados. Y si vemos que hay como que esa pizca de duda de que vamos a ser amados en segundo lugar, entonces empezamos una guerra, una batalla entre hermanos, entre familiares. Y yo le pregunto a los padres que tienen más de 2 hijos, ¿alguna vez tu hijo te ha preguntado, cierto que tú me amas más a mí? Porque hay un deseo, hay como una naturaleza que nosotros heredamos de Adán y Eva, ese deseo de ser primeros, de sentirnos que somos los más importantes. Y ahí es cuando Jesús nos dice, aprendan de mí, que siendo Dios, en forma de Dios, no escatimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despoja, se quita ese vestido de gloria y se viene a la condición de hombre. Y estando como hombre se humilla más a la condición de siervo, y en la condición de siervo se humilla aún más a la condición de obediencia, y a la obediencia de ir a la muerte y muerte de cruz. Aprendamos de él y logremos sacar un poco el egocentrismo, que sea Cristo primero, y vamos a ver cómo la paz empieza a entrar a nuestros corazones. Primero intentar agradar a Dios y luego intentar agradar a los que están a nuestro alrededor también. Es un gran consejo. Así como cuando te levantes en la madrugada, pídale a Dios, Señor, quiero agradarte a ti. Seguidamente, ahora ayúdame a agradar a los que están a mi alrededor. Amén. Así crecía Jesús. Lucas capítulo 1, verso 52 dice, y Jesús que sí crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa es la gracia de Dios. Amén. Y el tercer aspecto que es muy importante, y creo que por aquí es donde todos tenemos que fijarnos, es tenga un nuevo nacimiento. Wow. Sin, mire, yo me he puesto a analizar cómo la raza humana toda ha sido corrompida en todos los niveles. Note que aún en estas situaciones de pandemia, que los gobernantes tratando a ver cómo pueden aprovecharse y entonces pasar sobre costos y cualquier cantidad de cosas que hacen. Pero no solamente ellos, también note cómo en todos los sectores cada persona en la medida o en la escala que puede se corrompe. ¿Cuántas personas que trabajan de pronto en una sencilla casa de familia y si se descuidan también que se llevan que el jabón, que las cosas de la casa? Y eso es algo que muestra cómo la naturaleza humana ha sido corrompida. ¿Cuánta gente trabaja en una empresa y entonces si pueden quitarle, alguien dijo, mire, si pueden llevarse al menos las hojas, los lapiceros, lo que encuentren por ahí? Eso es corrupción. Pensamos que el otro tiene mucho y yo me lo puedo llevar, porque la raza humana ha sido corrompida. Si uno se pone a mirar tantas cosas que dicen que no, que ahora a nivel mundial, que todos los que se mueren dicen que es de coronavirus y que algunos no es cierto. Eso es algo que es o sea, vemos cómo la digamos, ha tocado todos los sectores de la humanidad.
Y lo único que nos puede a nosotros ayudar a escapar de esa corrupción, de esa herencia pecaminosa que nosotros arrastramos por causa de Adán, es el nuevo nacimiento. Sí. Aquí vemos cómo en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 3, 5 y 7, Jesús tuvo una conversación con Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales, tenía conocimiento de la ley. Él observaba lo que Jesús hacía, pero por miedo a lo que la gente diría, él vino de noche a hablar con Jesús y le dice estas palabras: Señor Jesús, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces, al menos que Dios esté con él. A lo que Jesús respondió unas palabras totalmente como diferente a lo que él preguntaba. Jesús le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo estaba hablándole era de otra cosa, y Jesús le repite: os es necesario nacer de nuevo. Y le dice Jesús, 3 veces. 3 veces se lo dijo. Libro O sea, de Juan capítulo 16, verso 3, verso 4 y sí, verso 5. sí, 3 veces. Juan 3. Juan capítulo 3. Ah, sí, Ajá. perdón. Verso 3, 5, 3, 5 y 7. Y Jesús le aclaró a él, le decía: pastor, Es necesario nacer de nuevo. Decía: lo que nace de la carne, carne es. Sí. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y Nicodemo se puso a pensar y le dijo: Señor, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar por segunda vez al vientre de su mamá y volver a nacer? Jesús le dijo: yo no te estoy diciendo nacer de la carne, ya naciste de la carne, tú y yo nacimos de papá y mamá, pero tenemos una herencia pecaminosa que nos arrastra hacia el mal, que nadie nos enseña a pecar, pero lo aprendemos de una manera natural. Y por eso es que Jesús le aclara: es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y dijo el Señor: y el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mira, es imposible que usted intente cambiar por sus propios medios. Uno lo que necesita es, si usted siente que no hay señales de que usted ha nacido de nuevo, y aquí hay una señal muy clara que a mí me impacta, donde sabemos si hemos nacido de nuevo. Dice así, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 10, dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que hace justicia y que ama a su hermano, el que no hace justicia, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio: que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mire, usted no se ponga a preguntarle a alguien que si usted es buena o mala persona, solo pregúntese si en su corazón usted no puede amar a alguien, usted no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Y la solución está ahí. En la forma de usted encontrar la paz, ¿cuál es? Humillarse ante el Señor. Nicodemo esa noche nació de nuevo. Los que conocen la historia y ven más lo que pasó más adelante, Nicodemo nació de nuevo, a pesar de que él, cuando vino a Jesús, era un conocedor de la ley, era un hombre aparentemente justo, no tenía pecados escandalosos ni sociales, pero nació de nuevo cuando él vino a Jesús. Si tú en este día reconoces: mire, yo tengo odio, me cuesta hablarle pacíficamente a mi propia familia, tengo amargura en el corazón, y uno puede decir, yo se lo digo por experiencia, un día yo fui una persona religiosa que me creía buena porque iba a misa, me confesaba, porque tal vez no hacía cosas como yo veía que las demás compañeras de mi edad las hacían, por eso me justificaba, pero tenía rabia en el corazón, peleas entre hermanos, teníamos disensiones, no era capaz de hablarle muchas veces pacíficamente, y yo me pregunté muchas veces: ¿cómo es que puedo ser amiga de personas que no son de mi familia y ser amable y poderle ayudar si puedo? Y llego a mi casa y soy otra persona. Y eso fue lo que un día me hizo entender: yo necesito nacer de nuevo. En muchas ocasiones fui y me confesé, y le decía, me confesaba con el cura, me mandaban a rezar Padre Nuestro, Ave María, y yo lo hacía, pero ese arrepentimiento me duraba 15 días. Y yo quería cambiar, y creo que fue una de mis luchas, pero cuando vine a la palabra de Dios, cuando entendí lo que era nacer de nuevo, mi vida cambió para siempre. Hace más de 25 años que yo entregué mi vida al Señor, y realmente yo siento que cambié, siento que ya no me pertenezco a mí misma, y por eso
Alguien dice, no, es que usted es buena gente. No, no es que somos buena gente. Lo que pasa es que ahora Cristo gobierna mi corazón. Amén. Él está sentado en el trono de mi corazón. Y yo muchas veces cuando tengo que tomar decisiones, solo me pregunto esto, ¿qué haría Jesús? Y uno ahí mismo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué hace Jesús ante una ofensa? ¿Qué hace Jesús ante alguien que lo maltrate? ¿Qué hace Jesús cuando se siente defraudado, cuando se sintió traicionado? ¿Qué hace? Y eso es lo que yo tengo que hacer, porque la palabra para los nacidos de nuevo cristianos representa vestido de Cristo. O sea, somos una representación de Cristo aquí en la tierra. Entonces piensa, si yo no estoy actuando como la palabra de Dios me manda, tengo un problema por resolver hoy, y es que yo necesito nacer de nuevo. Yo quiero invitarles, si esa señal ahí dice, en esto se manifiesta, esta es la primera señal, el que no ama a su hermano no es de Dios. Y cualquiera diría, pero tampoco, tal vez podemos decir que tampoco, pero lo más grande que nos manda la palabra y la señal más grande es que la gente nos diga, ustedes son cristianos, ¿y por qué? Porque yo veo cómo le habla a su hermano, cómo le habla a tu papá, cómo le habla a tu esposa, cómo le hablas a ese compañero de trabajo que te maltrató. O sea, se te nota que es cristiano porque tienes una manifestación de que eres hijo de Dios. Si no la tienes, si tú contestas igual, si hay amargura, si hay celos, si hay contienda, si tú no tienes paz en el corazón, usted hoy tiene que hacer la paz con Dios. Ahora, la paz ya la hizo Jesucristo. Cuando una querida enfermera se estaba ya muriendo, despidiendo prácticamente en un hospital, y era muy querida por muchos, un doctor se le acercó y pues queriendo mirar como ayudar en algo, ya no había nada que hacer, le pregunta, querida enfermera, ¿tú ya hiciste la paz con Dios? Sí. Y entonces ella se quedó mirándolo suavemente y le dice, hacer la paz con Dios en este momento sería ya imposible, sería demasiado tarde, doctor. Hizo una pausa y le dice, doctor, hace más de 2000 años Dios hizo la paz conmigo, pero hace algunos años yo acepté esa paz y a partir de ese momento yo vivo en paz con Dios. Amén. Y luego lo mira y le dice, doctor, ¿usted tiene paz? Porque qué triste es estar uno en la agonía de la muerte y no tener la paz con Dios. Así que yo te invito en esta mañana para que tú puedas pedirle a Jesús que nos ayude a nacer de nuevo. No importa si tienes años en la iglesia, pero si tú sientes que esta señal no está, si tú vives agarrado con tu cónyuge, si vives agarrado con tus hijos, si vives agarrado con tus hermanos, si tienes amargura, celos en tu corazón, hoy es el día de humillarnos y decirle, Señor Jesús, yo necesito nacer de nuevo. El que a él viene, él no lo echa fuera. ¿Amén? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer de nuevo un hombre? ¿Acaso podrá volver a ingresar al vientre de la mamá? Y Jesús le dijo, no, lo que es nacido de la carne, carne ya es. Ahora lo que necesitas es nacer por el Espíritu Santo de Dios a esa nueva naturaleza. O sea que es necesario que hoy hagas una oración conmigo. Yo, si quieres, le ayudo. Y no solamente hoy, sino todos los días es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo cada mañana al Espíritu y menguar en las obras manifiestas de la carne. Así es que cierra los ojitos y vas a cantar y vas a adorar, pero le vas a pedir a Dios, papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo necesito nacer de nuevo. Que tú vengas a vivir a mi corazón, que tú traigas paz a mí. Hoy te recibo dentro de mí. Renuncio a mi naturaleza pecaminosa. Ven a vivir dentro de mi corazón. Borra todos mis pecados, mis delitos, mis errores. Y entréguele a Dios, dígale, te entrego mis envidias, mis celos, mis pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias, ofensas, odios, rencores. Hoy renuncio en el nombre de Jesús y perdono a todos los que me han ofendido, a los que me han maltratado. Hoy perdono a todos los que han influido en mi vida en manera negativa. Y yo te acepto, Señor. En mi corazón te entrego esa vida. Y todo pecado lo tiro a la cruz para que la sangre del Cordero de Dios me lave y me limpie en el nombre de Jesús.
Y papito Dios, hoy en el nombre de Jesús te acepto. Y acepto la nueva naturaleza espiritual que tú me quieres dar. Y renuncio a esa naturaleza pecaminosa carnal, a toda envidia, celos, a todo ego. Yo te entrono en mi corazón y permíteme nacer de nuevo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Dígale a Dios, papito Dios, yo nada más te necesito a ti y solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Canta conmigo ese himno que dice, yo quiero que me atrapes en tu presencia, Señor, y que me llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Nunca me quiero ir. Recuerda que si tú cambias, el mundo entero va a cambiar. Si tú tienes busco paz, bendiciones, vas a poder manifestar la paz de Dios a todas las familias. no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Dile, perdóname, Señor. Y vas a perdonar a todas las personas Perdóname que has odiado. cuando hablé Perdona. por emociones. Si quieres tener paz, Perdóname debes perdonar también si a los solo demás. fue otra canción. Quiero comenzar De nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname, papito Dios, perdóname. Perdóname cuando vine con mi agenda. Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar. Quiero nacer de nuevo, dile a Dios. Abro mi corazón a ti. Perdónanos, Espíritu Santo. Atrapado en tu presencia, solo quiero sentarme a tus pies. Me cautiva este momento santo. Solo te quiero a ti. Nunca me quiero ir. Me quiero ir de ti, Señor. No busco bendiciones, no me debes nada, mi Jesús, más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Solo te quiero a ti. Vamos, llame al Espíritu Santo de Dios. Dígale que lo llene. Que puedas nacer de nuevo. Dale, quiero nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu. Nada Y más. menguar en la carne. Nada más que tú. Solo te necesito Solo a ti. te quiero a ti. Solo te quiero a ti, Espíritu Nada Santo. más. Nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más, Señor. Nada más que tú. Oh, solo te quiero a ti. Solo te queremos a ti, Nada Señor. más, Señor. Te necesitamos. Y nada más. Ven a nuestras familias.
hogares. Echa fuera todo espíritu de contienda, de disensiones, de iras, de pleitos. Paralizamos al principado de división en el nombre de Cristo Jesús. Es en el nombre de Jesús. Declaramos paz sobre las familias, paz a los hogares, unidad matrimonial. Que tú quitas nuestro ego, te entronas tú, Jesús, en las familias, en los hogares. Nunca me quiero ir. Voy a quitar todo ego, todo odio. No busco bendiciones. Intenta aprender a hablar a los demás sin No ofender. me debes nada. Solo con la presencia de Dios. Dile, yo quiero nacer de nuevo. Más de lo que puedas tú hacer. Solo te quiero a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús. Gracias, Papito Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuérdalo, por favor, iglesia o aquella persona que me está escuchando. Necesitamos perdonar a los que nos han ofendido, pero aprender a dialogar con los demás. No soltar palabras hirientes, sino que poder tener ese tacto para hacer un reclamo, para dirigirnos a los demás, no a toda hora con ofensa. Si nos han ofendido, bueno, vamos a perdonar. Para que el Espíritu de Dios traiga paz a su vida, tú necesitas perdonar y aprender a decir las cosas con tacto. Es cierto que nos ofenden, pero bueno, no vamos a, si me tiran una piedra y yo tiro dos, le rompemos los vidrios y se forma una guerra. Eso es lo que Dios decía. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestro propio corazón. Aprende a perdonar, aprende a hablar, aprende a tener una buena motivación en su oración y sobre todo, ¿cuál era el último punto? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que la naturaleza pecaminosa cambie dentro de ti y puedas amar aún a tus enemigos. Los dejamos, los bendecimos y desatamos bendición sobre todos los hogares y las familias que nos están siguiendo. Que Dios los